Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Todas las personas que tienen hijos han sentido alguna vez que estos no les hacen caso. La gestión de este tipo de situaciones siempre implica una gestión emocional propia y también la gestión emocional de los propios niños o adolescentes. No hay que olvidar que ellos aprenden de nuestro ejemplo y sobre todo de lo que decimos. Así que nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo debemos reaccionar ante este tipo de situaciones en las que nuestros hijos no nos hacen caso? ¿Cuál es la mejor manera de tratarlos cuando no atienden a nuestras solicitudes o peticiones? Mercé, antes que nada, ¿cuál es la emoción principal o las emociones principales que siente una madre o un padre ante estos comportamientos? Bueno, menudo tema. La verdad es que estaba pensando, yo creo que sobre todo rabia e impotencia. Luego también Ujú. puedes sentir un poco de tristeza, sobre todo cuando acaba la batalla, ¿no? Digamos de no lo he conseguido, ¿no? Porque si hay pelea, siempre parece que ganen ellos, en cierta forma. Ujú. Porque si ganas, no hablamos de ganar o perder, ahora hablaré, te queda como mal sabor, ¿no? De alguna forma, por tanto, siempre ganan ellos. La verdad es que, a ver, este tema es muy complicado, porque el resto de seres humanos del mundo no dependen de ti, pero tus hijos sí. Es decir, que aquí hay un componente, siempre estamos diciendo, deja que el otro haga su camino, pero es que en este caso hay una mezcla entre deja que haga su camino, pero guíale en el camino, lo que lo Claro. hace un poco más, o más complicado, ¿no? Ujú. Y hay algo muy importante. Nosotros queremos, la inmensa mayoría de madres y padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo que pasa es que no tenemos ni idea de lo que es lo mejor. No, vamos, yo no tengo ni idea de lo que es lo mejor para mí, porque hay veces que pienso que algo es lo mejor y luego me he metido, bueno, en la boca del lobo, En ¿no? un Y jardín, no, ¿no? sí, no lo pensaba. Luego cada persona es un mundo, un universo. Tú educas a tus hijos, si no estás muy equilibrado, si no has hecho un trabajo interno, los educas como te educaron a ti o justo lo contrario, ¿no? Ujú. Sin darte cuenta. Sí. Y pretendes que tus hijos vean el mundo a través de tus ojos. Y tus hijos son otros seres independientes que ven el mundo a través de los suyos y a veces incluso al contrario que los tuyos porque ya están haciendo lo mismo que tú hacías con tus padres, ¿no? En la educación. Y a ver, con esto no quiero decir que les vayamos a dejar en la selva y que no les demos indicaciones y que no pongamos límites. No, yo me refiero a que seamos un poco humildes, ¿no? Tenemos que Ujú. ser humildes, tenemos que darnos cuenta de que no lo sabemos todo, tenemos que darnos cuenta que estamos aprendiendo con ellas y que el hecho de haber vivido y ser responsables no de ellos y de nuestra vida, evidentemente, no quiere decir que lo sepamos todo, ¿no? Que podemos aprender de ellos. Y también Ujú. darnos cuenta, muchas veces cuando les estamos pidiendo algo, ¿para qué? Porque a veces tiene un sentido, pero a veces es porque lo digo yo, ¿no? Y depende de la personalidad que tenga esa personita que tienes delante, que podríamos decir que está medio a hacer, pero que tiene toda su dignidad como ser humano, eso motiva una reacción, ¿no? O le genera, pues no sirvo para nada, o dice, pues ahora voy a pelearme con esto, ¿no? Entonces yo creo que hay dos áreas, ¿no? A tener en cuenta. Una es ese trabajo de empatía, ese trabajo de compasión, de escuchar, de en el momento de riña ponerse en su piel, de sentarse a su altura, hablar. Bueno, si te pasa como a mí que soy bajita y ya me pasan, pues pero cuando tu hijo tiene 5 años, pues tú te sientas, te pones a su lado, te agachas si hace falta, ponerte en tu piel, escuchas, y eso te da autoridad, aunque no lo parezca, porque esa vulnerabilidad no te hace frágil, esa vulnerabilidad le da confianza y te da cercanía. Y luego muchos padres se quejan que sus hijos, sobre todo cuando llega la adolescencia, no les hacen ni caso. Pero claro, ¿cómo nos van a contar cosas si nos tienen miedo y no hay confianza, ¿no? ¿Cómo van a hablar si la otra persona solo se impone? Fijaos una cosa, ¿cómo vas a contarle algo que te da miedo a alguien cuando te da más miedo la reacción que el problema en sí? Es que eso es lo que pasa, luego hay desastres, ¿no? Pero de ahí vienen muchas historias de cómo no se lo dijo a sus padres si esto se solucionaba. Bueno, porque le daba más miedo la reacción de sus padres y su censura, no que El hagan nada. juicio. El Sí, juicio. el juicio, y ahí quiero ir, le da más miedo el juicio de sus padres que no el problema que lleva en sí esa persona, ¿no? Y en la Ujú. adolescencia,
las hormonas causan estragos y es muy difícil la comunicación. Y hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, si tú has generado un vínculo de confianza, de conversar, aunque luego, esto no quiere decir que no te pelees, pero tú te puedes pelear con alguien sabiendo que te quiere y te acepta, o puedes pelearte con alguien y sabes que siempre te está reprochando, ¿no? Y tú mantener como padre o madre la responsabilidad, pero al mismo tiempo estimular esa independencia, ¿no? Fijaos que parece que estemos hablando del liderazgo en las empresas, pero no son tus hijos, ¿no? Pero el jefe o jefa, el líder tiene la responsabilidad de liderar la empresa y tratar a las personas que dependen por la empresa de él como seres humanos valiosos, capaces, y decir, bueno, yo guío a dónde va la empresa, pero tú aportas tu valor, ¿no? En el fondo estoy hablando un poco de lo mismo, ¿no? Y luego, ya, y con esto acabo, la segunda área, que para mí es la primera, es la más importante, hacer un trabajo interno. No nos dan el carné de padres, no nos lo ganamos y nos pilla siempre a medio hacer como seres humanos. Y, y la maternidad, por ejemplo, en mi caso yo me acuerdo, te supone una revisión total de tu infancia, de todo lo que llevas pendiente, mirar qué llevas dentro, tus heridas emocionales, tus creencias limitantes, ¿no? Que tú luego lo repasarás y recordar que esas criaturas que dependen de nosotros, maravillosas, son un espejo, ¿no? Y lo que vemos en ellos, no, en el fondo somos nosotros, nos estamos viendo a nosotros, nuestros miedos, nuestros retos, nuestras cosas pendientes. ¿Y qué pasa, no? Hay algo que me parece muy importante, y lo más importante de esto, en la relación padre-hijo, pareja, amigo, lo que sea. Cuando tú miras a otra persona y no la aceptas y estás deseando que cambie, le estás reprochando algo. Y ese reproche se nota en el lenguaje corporal, se nota en la mirada. Y esa persona con eso, con ese rechazo, si esa persona, pues, sobre todo si es un niño o una niña, eh, se queda herido, ¿no? Y evoluciona a partir de eso. Y entonces actúa como lo que tú le estás mirando, como alguien que no está capacitado, como alguien que no es válido, como alguien que es indigno, ¿no? Por tanto, fijaos la mirada de un padre o una madre, lo que puede cambiar, ¿no? Y por eso lo importante que es que no se sientan juzgados, ¿no? Y esto muchas veces lo ha dicho Juan Pedro y ya que hable él. Juzguemos el comportamiento en el momento concreto, pero no a la persona, ¿no? Que se den cuenta de que para nosotros tienen valor y de que no están juzgados y que si te lo trabajas, todo esto, si generas una comunicación, luego eso queda siempre, aunque haya una discusión. Es complicado esto, ¿eh? Porque es un trabajo interno de ti mismo, es llegar a tu equilibrio para transmitir equilibrio. Exacto, ese equilibrio es el gran reto, ¿no? De ser madre o de ser padre, porque es un poco encontrar cómo puedo, por un lado, poner unos ciertos límites, educar, facilitar el aprendizaje en todas las cuestiones, y por el otro lado, pues al mismo tiempo que esa persona, ese niño o esa niña, no se sienta herido, ¿no? Lo cual, a veces también, aquí yo creo que es importante decir, que hay que intentar tampoco ser muy duro contigo mismo, como padre o como madre, porque siempre habrá un momento en el cual puede ser que tu hijo se sienta herido y tú no puedes hacer nada, ¿no? Porque también está en su percepción de las cosas, en su propio Claro, aprendizaje. Es David, complejo, fíjate es que complejo. esto que apuntas está muy bien porque es que él también tiene que equivocarse, Por ¿no? supuesto. También tiene que sentirse herido. Esto también forma parte. A veces tú contribuyes, otras veces no. Pero respetar esto y luego perdonarte por, mira, no lo he sabido hacer mejor, también forma parte de este proceso. Así es. Totalmente de acuerdo, Merced. Bueno, pues vamos a ver, Juan Pedro, qué nos cuenta la psicología sobre la maternidad, paternidad, el cuidado de los hijos y estos momentos en los que parece que no hay manera, que no nos hacen caso. Bueno, pues a ver, primero yo no soy psicólogo infantil, ni infanto-juvenil, ni especialista en estos temas, ¿no? Sí que soy padre, eso sí. Eso sí. Y ahora estaba pensando que, bueno, pues que como decía Merced, ¿no? Es como una empresa, un liderazgo, ¿no? Y Sí, que sí, es sí. como que te están promocionando, ¿no? Es como promocionar a un técnico en una empresa a líder. Adquiere unas responsabilidades que igual no está preparado, no tiene las competencias. Y entonces igual habría que hacer a los padres o a las personas que quieren ser padres una evaluación de competencias, a ver si están preparados, ¿no?
sobre todo en inteligencia emocional y liderazgo, igual que en una empresa, porque igual pues sería mucho más fácil, ¿no? O quizá tendría los recursos, ¿no? Entonces, bueno, respecto a lo que ha dicho Mercè, yo creo que ya está muy bien explicado. Yo poco añadiría más. Ha hecho un buen repaso, ¿no? Entonces, lo único, pues si a lo mejor no hemos concretado, claro, ya habría, y esto es complicado, ya habría que ir a concretar casos. Lo que pasa es que, porque, bueno, en esos casos que concretemos, ¿no? Pues tendríamos que ver de qué estamos hablando, porque no es lo mismo querer que nos obedezcan en todo lo que ordenamos, es que no me hace caso, ¿qué significa? ¿No? Si es que yo quiero que me hagan caso como si fuera palabra de Dios, lo que yo digo, y entonces, y que ejecuten órdenes, entonces claro, entonces no queremos hijos, queremos una especie de robots, ¿no? Que hagan, bueno, pues ya está, ejecutan y punto, con una especie de, bueno, te compras una Siri, ¿no? Una Alexa, y entonces tú le das la orden y te ejecuta y ya está, y mejor que un hijo, una hija, no sé, si es lo que quieres, claro. Y ojo, Juan Pedro, porque incluso Siri y Alexa a veces no hacen caso. O sea, que imagínate. Pues imagínate, ¿no? Ya querer que una persona, con toda la complejidad que tenemos, ¿no? Que quiera que hagan caso. ¿Qué es eso? Primero habría que definir qué es hacer caso. Pero bueno, que es complicado por todo esto que decía Mercè, ¿no? Del autoconocimiento que hay que tener. Porque, a ver, lo que dice la psicología, pues yo te puedo poner algún ejemplo de cómo podemos entender lo que pasa a veces desde la psicología, ¿no? Y es, por ejemplo, llegamos muy activados a casa porque nos ha pasado algo en el trabajo, ¿no? O unos instantes antes, hemos tenido un altercado con un vecino, venimos corriendo incluso, porque el correr activa fisiológicamente, nos da energía, o podemos tener un altercado de cualquier tipo, de tráfico, con un vecino, con lo que sea, ¿no? Y entonces se complica el poner en práctica lo que decía Mercè, por ejemplo, ¿no? De ser comprensivo, escuchar, ¿no? Porque entonces, sobre todo si no forma parte de nuestras competencias, ¿no? Porque eso requiere poner atención y calma, consciencia. Y si estamos agitados o agitadas, pues no se puede, hay que primero calmarse, ¿no? Entonces lo que sale, o suele salir, es una reacción que dice, yo qué sé, porque yo lo mando, porque soy tu padre o tu madre y punto. Y se hace así, y encima con tono agresivo o amenazante, ¿no? Sí. Y no has hecho lo que te dije que tenías que hacer, ¿no? Entonces, claro, reproches, ¿no? Incluso. Reproches, y esto, claro, esto no ayuda. Es gestión emocional. Entonces, esto en psicología se llama transferencia de la excitación o de la activación, ¿vale? Es decir, mi activación fisiológica, pues que viene de otro asunto anterior, de que vengo corriendo agitado por un tráfico porque ven con un encontronazo, lo que decíamos, ¿no? Con un vecino. Sí. Llega la segunda situación, que es nuestro hijo no hace caso o tiene por ahí la habitación desordenada, ¿no? Y entonces atribuimos nuestra activación, nuestro malestar fisiológico a esta segunda situación de manera inconsciente, y es el que, como decimos, el que paga los platos rotos, ¿eh? Nuestra agitación la paga nuestro hijo o nuestra hija. Entonces, esta atribución errónea solo se produce cuando no somos conscientes de cuál es el origen real o la fuente de nuestra activación inicial. Pues claro. Esto requiere atención. Entonces, como no nos damos cuenta, pues transferimos el malestar, ¿vale? A alguien que no tiene nada que ver con él. Entonces, esto sí que es verdad que se produce cuando las dos situaciones son muy seguidas, de menos de 10 minutos, según la investigación. Y entonces, al ser un corto espacio de tiempo entre una situación y otra, la activación es elevada, la intensidad emocional es elevada, y es cuando se transfiere, ¿vale? Claro. Y luego esa es una de las explicaciones, y otra es lo que llamamos el desplazamiento de la agresión. Y esta me parece todavía más interesante porque es un proceso parecido al de la excitación, pero tiene diferencias, ¿no? Y en este caso, el de la desplazamiento de la agresión, entra en juego un proceso cognitivo que llamamos, que conoce mucha gente, que se llama rumiación. Que consiste en conjunto de pensamientos, como sabéis, recurrentes, referidos a algo que nos ha pasado, una meta frustrada, una provocación real o percibida, que tiene esa propiedad de mantener la emoción de la rabia y de la ira, como los pensamientos
vuelven a activar la situación, a revivir la situación, pues activa la emoción. Y Claro. eso, ahí sí que pueden pasar ya horas. Es decir, puede ser que a primera hora de la mañana en el trabajo, nuestro jefe o jefa, o alguien del equipo, ¿no? Pues hemos tenido un roce, ¿no? O nos ha echado una bronca, algo que consideramos Conflicto. injusto, Sí. conflicto, y entonces llegamos a casa por la tarde y estamos todavía rumiando eso. Claro. Y entonces si cuando llegamos nos encontramos, por ejemplo, que con nuestros hijos, ¿no? Que no han arreglado la habitación, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Tienen la habitación desordenada, todos los trastos por ahí, y nosotros venimos rumiando lo que nos pasó por la mañana, ¿eh? Entonces es posible que estemos realizando lo que llama atribuciones hostiles, sobre las intenciones de esa persona que nos echó la bronca por la mañana, o el conflicto de por la mañana, que fíjate tú, me ha tomado por tonto, por tonta, ¿no? Y entonces, con esa activación emocional, que además nos sentimos incluso culpables, porque a lo mejor nos decimos, pues debería haber dicho no sé qué, y debería haber reaccionado, pues ya verás tú mañana, ¿no? Esa película que te montas en la cabeza, ¿no? Sí. Y entonces eso, llegas a casa y te encuentras ese panorama, ¿no? Ponlo tú el ejemplo, ¿eh? La habitación, los trastos por en medio, los deberes por hacer, yo qué sé. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, como habíamos dicho ya por la mañana, sí, lo habíamos dicho, claro. Cuando venga por la tarde, que esté todo ordenado y los deberes hechos, y le pregunté, ¿lo has entendido? Y me dijo, sí. Y llegó y no lo ha hecho, ¿eh? Entonces, ¿qué puede ser? Pues nada, que simplemente, pues ahí desviamos nuestra agresividad, y en esa agresión, ¿no? Pues entonces con alguien que es inocente en ese sentido, o sea, es decir, que nuestra reacción es desproporcionada a lo que está pasando. Claro. Entonces, pues esto no podemos pretender que de este ajetreo diario, ¿no? Y esta agitación que llevamos, con las prisas y todo el rollo que tenemos montado, pues que nuestros hijos nos hagan caso, porque no nos aguantamos ni nosotros mismos, y encima que aprendan de lo que decimos, cuando no aprenden de lo que decimos, aprenden sobre todo de lo que hacemos. Eso es, exacto. Del ejemplo. Entonces, bueno, para eso es fundamental, para hacer el ejemplo, es fundamental hacer todo ese buen trabajo que decía Mercé tan acertadamente. Exacto, ese trabajo de autoconocimiento, ¿no? Al final, de conocerse, de ver realmente qué hay detrás de todo esto. Pues fantástico, Juan Pedro. Pues vamos a ver entonces, vamos a hacer un poco ese trabajo, precisamente. Vamos a ver las creencias que hay detrás de este comportamiento tuyo, como padre o como madre, de quejarte, de vociferar, de echar la bronca a tus hijos, de desesperarte y de todas estas situaciones, ¿no? A ver, al final, un padre o una madre que siente rabia, impotencia o frustración porque sus hijos no le hacen caso, puede que tenga la siguiente creencia, que muy probablemente, como decía muy bien Mercé, se forjó en su infancia. Y es la siguiente: los hijos deben hacer caso siempre a sus padres o madres. Observa cómo ante esta creencia, cada vez que tus hijos no te hagan caso, interpretarás que esto no debería ser así, que no deberían comportarse así, y como consecuencia sentirás esa rabia, impotencia o frustración. Si esto es sostenido en el tiempo, sentiremos los efectos de esa reacción emocional en nuestro cuerpo, generando estrés. Y ese estrés al mismo tiempo provocará, muy probablemente, problemas de salud de todo tipo. O sea, que al final el máximo perjudicado de que tus hijos no te hagan caso y que tú lo lleves mal, eres tú, sin ninguna duda. Si tu reacción, condicionada por esa rabia, frustración, etcétera, genera ese conflicto o más conflicto con tus hijos, vas a hacer que el impacto de tu reacción emocional inicial sea mayor aún, es decir, se sostenga en el tiempo o se incremente. Y además también implicas a tus hijos, porque ellos también van a sentir unas emociones que van a tener, si esto es muy común, unas reacciones fisiológicas o neurofisiológicas que van a impactar también en su salud. Con lo cual, date cuenta de que al final todos salimos perdiendo, todos salimos perjudicados, ¿no? Nadie gana. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos tiene que dar un poco el impulso para hacer algún cambio.
¿no? Es decir, no puede ser que cada vez que ellos no hacen caso yo reaccione de forma agresiva, me sienta mal después, me sienta culpable o ellos estén todo el día enfadados. Es decir, esto hay que cambiarlo porque nos perjudica a todos, ¿no? Y la pregunta es, muy bien, pero ¿cómo salimos de este bucle? ¿Cómo salimos de este bucle en el que todos salimos mal parados? Bien, tenemos dos salidas, dos alternativas, quizás alguna más, pero vamos a comentar dos. La primera es aprender a regular la intensidad emocional, ¿no? Que es lo que comentábamos. Y es esa intensidad, esa rabia que sientes de forma muy, muy intensa, muy potente. Y entonces lo que hay que hacer es a veces dejar pasar unos minutos, dejar bajar esa activación emocional, no discutir las cosas en el momento, suele ser un error porque tú estás súper activado, ¿no? Y además, si encima estás rumiando y te vienen pensamientos de lo de la mañana del jefe que decía Juan Pedro y encima trasladas, ¿no?, toda esa rabia a tu hijo, pues es un desastre, ¿no? Entonces hay que bajar esa intensidad emocional, no discutir las cosas en el momento, dejar pasar unos minutos al menos, hacer una serie de respiraciones profundas para calmarte, caminar un poco, dar una pequeña vuelta, preguntar, esto es importante también, preguntar y escuchar antes de dar nada por hecho. Esto es importante porque cuando tú preguntas, dejas espacio a que tú mismo te aserenes. Entonces, siempre preguntar, en lugar de decir, ¿por qué no has hecho esto? O he visto, no, más que, o sea, quiero decir, cuando tú aseveras que ha pasado algo, es que no has hecho esto y eres un irresponsable, o otra vez lo mismo, en lugar de ese tipo de cuestiones, mejor decir, oye, he visto que esto no se ha hecho, ¿qué ha ocurrido? ¿No? Es como una pregunta más abierta, da lugar a que el niño o la niña pueda expresarse, ¿no? Sin embargo, al final, esta estrategia de bajar la intensidad emocional puede ser ineficaz si tus hijos no te hacen caso de forma muy frecuente o si estás viviendo quizás una etapa personal difícil, una mala racha, en la cual pues quizás otras áreas de tu vida pues te generan un malestar. Básicamente, con estas dos posibilidades, ¿no?, pues al final habrá días que no podrás regular esa intensidad emocional como te gustaría, ¿no? Pues porque si lo hacen siempre o tú estás viviendo un mal momento, pues te va a ser difícil hacer este ejercicio. Entonces nos vamos a la segunda opción. Y la segunda opción es cambiar la creencia. Ya sabéis que nos gusta mucho, intentamos ver cuáles son las creencias y cuáles son esas alternativas que nos hacen sentir mejor, ¿no? La creencia alternativa podría ser: los hijos no siempre hacen caso de sus padres o madres. Podríamos decir un 50%. Eso ya dependerá, ¿no?, cada hijo y cada etapa, pero vamos a poner que el 50% hacen caso y el 50% no hacen caso. En base a esta creencia, cuando tus hijos no te hagan caso, interpretarás que, pues mira, es una de esas veces, de ese 50% de veces en las que no me hacen caso. A partir de esta interpretación puedes llegar a sentir aceptación, que no significa que te guste, pero asumes que es algo que no puedes cambiar en este momento y decides no fustigarte por ello, ¿no? En resumen, te abres a vivir la experiencia tal y como se presenta. ¿Es tan fácil esto? Fácil no es, porque evidentemente hay que hacer ese examen, primero ser consciente de que tienes esa creencia y luego pues aplicarla, ¿no? Para eso hay que soltar la creencia de que siempre tendrían que hacerte caso. Al final el problema está en que siempre hay cosas que no vas a aceptar que tus hijos no te hagan caso porque te parecen básicas, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a delimitar un poco en qué sí me tienen que hacer caso sí o sí y en qué no es tan importante, y no me voy a aferrar a que siempre me hagan caso en aquello que no es tan importante, porque si no voy a vivir todo el día enfadado, ¿no? Y va a haber ese conflicto constante. En esos casos, en los casos en los que efectivamente esto sí que tienen que hacerme caso, aquí sí que habrá que aplicar la opción anterior, la opción de regular la intensidad emocional, y eso permitirá pues practicar una conversación empática, ¿no?, que comentaba muy bien Mercé. Y una última cosa: si tengo estas dos creencias, mi figura de autoridad depende de que mis hijos me hagan caso siempre, y un padre o una madre que no tiene autoridad es un mal padre o una mala madre, mucho cuidado, porque ahí el conflicto está servido. Porque claro, cada vez que tus hijos no te hagan caso, vas a percibir que es un ataque directo a tu buen hacer como padre o madre. Y aquí es importante dejar de delegar tu sentir como buen padre o madre en el comportamiento de tus hijos.
Si tú asocias que eres un buen padre o una buena madre en base al comportamiento de tus hijos, ahí vas a sufrir mucho. Porque cada vez que ellos no se comporten como tú consideras, no es que percibes que no te hacen caso, sino que estás percibiendo directamente que no eres un buen padre. Y ante eso vas a reaccionar mal, seguro. Vas a reaccionar de forma airada y con mucha rabia porque tú no quieres ser un mal padre. Entonces, mucho cuidado con estas creencias. Si observas que tienes esta creencia, que crees efectivamente que tu figura de autoridad depende de que tus hijos te hagan caso siempre, ojo la palabra siempre, que es muy, muy, muy dura, y que un padre o madre no tiene autoridad, es un mal padre siempre, si no tienes autoridad eres mal padre, entonces ahí vas a tener problemas. ¿Cuál sería la nueva creencia que te devuelve tu valor? Pues podría ser esta de aquí, ¿no? Ser un buen padre o madre no tiene nada que ver con que tus hijos te hagan caso siempre, ¿no? Y pongo inciso en la palabra siempre. Esto es básico para que puedas vivir estas situaciones de otra forma. Bien, pues vamos a ir terminando el capítulo y nos vamos con una última idea. Mercé, Juan Pedro, cuando queráis. Bueno, con este tema se van abriendo caminos que podríamos surcar y estaríamos horas, porque os estaba escuchando, David, y bueno, hay mucho por decir. A mí lo que me ha venido a la cabeza cuando decías y yo la he sentido, ¿no? Esa culpa por llegar, como explicaba Juan Pedro, cansado, harto, a casa rumiando. Entonces, tu hijo hace algo que puede estar entre semi mal y fatal ese día, a ti te lo parece, y es la gota que colma el vaso, ¿no? Y entonces reaccionas, no tienes en cuenta todo eso, y luego te sientes fatal, esa culpa te reconcome. ¿Qué pasa? Por eso yo decía, y voy a lo que estaba, que eso va a pasar, puede pasar cada día o puede pasar una vez cada 2 meses. Pero si tú has hecho ese trabajo interno contigo y ya te ves venir cuando vas a reaccionar, ya te sabes, y si has hecho ese trabajo de comunicación con tus hijos, porque a mí me pasa, yo me peleo, yo tengo una hija maravillosa, me peleo con ella, pero al cabo de media hora estamos bien, porque yo espero que ella sepa que estoy ahí, que a pesar de eso, o sea, yo creo que la idea importante es aprender a conocerte, aprender a regular esos estados, trabajar esas creencias, intentar no reaccionar, pero a pesar de eso, permitirte equivocarte, permitirte reaccionar y haber hecho ese trabajo anterior para que tu hijo o tu hija sepa que siempre estás ahí y que a pesar de todo, haga lo que haga, le quieres, que tu amor no depende de lo que hace. Yo creo que eso es lo más importante. Si tienes eso y te regulas un poco, no importa la pelea, no importa el grito, es mejor que no esté porque desgasta, porque te hace sentir mal, ¿no? Pero no importa tanto porque sabes dónde pisas y sabes dónde estás y ellos saben que no están solos y que estás con ellos y que les quieres y que les aceptas. Pues no se puede decir mejor, Mercé, efectivamente. Lo has explicado divinamente, ¿verdad, Juan Pedro? Sí, la verdad es que hoy Mercé podía haber hecho el capítulo ya sola, la verdad que mejor ha explicado todo. Bueno, yo nada, solo añadir que ese trabajo, eso, que creo que tú lo comentabas, ¿no? Porque al final, cuando las cosas ya están muy deterioradas, ¿no? El clima ya está muy deteriorado, es muy difícil poner esto, arreglarlo en 2 minutos, en 2 días, ¿eh? Claro. Entonces, todo el trabajo ese de comunicación, afecto, ¿no? Que decía Mercé, que sepan que estás ahí y al mismo tiempo poner límites, ¿no? Todo ese trabajo que no hayamos hecho durante la infancia con nuestros hijos, probablemente se va a ver agravado en la adolescencia, que es esa edad que todos sabemos que pues pasan de un extremo al otro, ¿no? Ahora no quieren saber nada de ti, o basta que digas blanco para que yo diga negro. Y entonces, y muy probablemente eso también se agrave en la edad adulta, es decir, en la edad adulta que haya ya una relación pues distante, ¿no? Distinta y distante. Entonces, es muy probable que no quieran, fíjate, y ahora aquí me encanta este indicador, que no quieran, o sí, venir a comer los domingos con nosotros. O sea, yo creo que este es el indicador clave. Es el KPI, ¿no? El KPI de la relación que has forjado con tus hijos. Si quieren comerse la paella contigo el domingo. Buenísimo. Que quieran, no vengan forzados ni nada de eso, no, que quieran, libremente. Claro. Libremente y sin chantajes. Exacto.
porque al final pues estamos hablando de personas, ¿no? Claro. Con virtudes y carencias, no como nosotros, ni por encima ni por debajo. Entonces, bueno, pues cuando uno se siente de igual a igual, aunque uno tenga jerárquicamente, entre comillas, una responsabilidad, somos personas. Entonces, bueno, pues si uno entiende esto, es más fácil forjar esa relación que si uno se cree que está por encima del bien y del mal, de encima de los demás, y se cree un dios al que hay que hacerle caso y reverencias. Claro, totalmente. Eso es un peligro para ti mismo también, ¿no? Porque al final pierdes un poco de vista la realidad. Fantástico, pues muchas gracias. Este capítulo se ha alargado bastante. Yo creo que es un indicador también de que es un tema interesante, muy amplio, que da mucho que hablar. Esperamos que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta al respecto o quisierais hacer algo, o que hiciéramos algún capítulo relacionado con los hijos sobre algún tema en concreto, pues lo podéis escribir en los comentarios en YouTube, así lo vemos y lo podemos integrar para otros capítulos. Como siempre, decir que, bueno, pues estamos tanto en YouTube como también estamos en las plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. Nos puedes escuchar desde ahí. Y antes de comentar las últimas cosas, siempre decimos también un titular sobre este capítulo, y el titular sería: no delegues tu paz al comportamiento de tus hijos. Sobre todo porque si tú quieres que tus hijos sientan paz, debes aportar tú esa paz, ¿no? Entonces, date cuenta como tú, como foco de paz, vas a hacer que tus hijos se sientan en paz. Si tú eres foco de rabia, tus hijos van a reaccionar a esa rabia, ¿no? Fantástico, pues ahora sí nos vamos despidiendo, y además de estar en las plataformas que os hemos comentado, en YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast, tenemos también las redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, y también estamos en el canal de Telegram de Conversaciones Emocionales, en el cual avisamos de todas las nuevas publicaciones que vamos publicando y también algunos eventos que iremos realizando a lo largo del año y a los cuales como comunidad estaréis invitadísimos. Así que si queréis tener toda la información de lo que vamos haciendo y de las novedades, os podéis agregar o podéis uniros al canal de Telegram. Os dejaremos también el enlace de este canal en la descripción del capítulo. Y por último, decir que siempre que terminamos recomendamos un capítulo anterior que esté relacionado con lo que hemos visto hoy. Hoy nos toca ir al capítulo 133, en el que hablábamos de cómo gestionar tus emociones cuando no te hacen caso. No tus hijos, sino en general, ¿no? Puede ser aplicado en el trabajo, así que si queréis ver este capítulo os lo recomendamos. Para los de YouTube lo dejamos por aquí, y para los de las plataformas de podcast lo podéis buscar, que es el 133. Sin más, nos despedimos como siempre. Hasta el próximo miércoles, aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.